Bienvenidos a CryptoFreak. Hoy vamos a estar analizando la gráfica de Bitcoin en temporalidad diaria, tratando de ver cómo se comportó el gráfico en base al último análisis que se hizo en el canal, y viendo qué posible movimiento es probable que se pueda llegar a dar. En base al último análisis, habíamos agarrado la gráfica que nos ofrece Binance en TradingView y buscamos posibles soportes en el caso de que el precio llegase a romper a la baja. Los soportes que marqué lo hice considerando zonas de volumen, zonas de antiguos máximos y mínimos. Como es el caso de los $10.000, una zona que viene delimitada por antiguos máximos y mínimos y rompimientos del precio en lo que va del 2021-2020 aproximadamente. Esta es una zona de volumen, si se fijan acá el tradeo que hubo, las zonas de compra y venta. Después tenemos la zona de los $16.000 que fue el piso de esta última caída. Esta es una zona que la dejamos marcada en base a la última caída y lo que se dio al posterior movimiento alcista que se viene dando hasta la fecha. Luego otro soporte importante que marcamos es el referido a los $20.000, $22.000, que se corresponde con este máximo que fue roto en el caso de que el precio vino cayendo. Cada vez que caía y buscaba nuevos mínimos, luego lo que hacía era subir y tratar de, tocaba la media de 55, como tratando de buscar una consolidación de un piso. En este caso volvió a caer, el precio vuelve a tocar la media de 55, más o menos que pierde la fuerza de la caída, pero sigue buscando nuevos mínimos. Fíjense que el precio nuevamente vuelve a caer, toca la de 55 y llega a lo que sería la consolidación más o menos entre los $15.000 y $16.000, en el cual el precio comienza a hacer un rango. Luego de haber caído y tocado las dos medias, se consolida ese rango. Fíjense que se estrecha el precio como buscando una zona de mínimos, y luego entra volumen a lo que sería la gráfica, entra volumen y el precio lo que hace es romper primero lo que serían las medias de 55 y de 10 periodos. Eso ya es, con el cruce de medias ya nos da una señal de lo que podría ser un movimiento alcista. Y además, sumado al volumen que viene subiendo en comparación al estancamiento que tenía antes, el precio luego lo que hace es un movimiento y vuelve nuevamente a buscar una consolidación, en este caso, que vendría a ser las medias de 55, que coinciden justamente con la línea de soporte. Nuevamente recalco que tomamos esta línea de soporte porque el precio lo que hace es romper ese antiguo máximo, máximo entre comillas porque viene sobre una caída. Lo que hace es el precio lo rompe, se consolida, toca las medias y vuelve a tener un nuevo impulso en base al volumen que también está entrando. Entonces, al ser esta línea, este soporte tan tradeado, tan comerciado en este sentido, tanto de compra y ventas, lo dejamos como un posible soporte. Y al tener ya dos puntos que va tocando la gráfica, lo que tracé en este caso es una línea de un soporte dinámico en el cual el precio, por lo que viene haciendo, es cada vez que supera el máximo anterior, cae sobre las medias y en este caso se hace el soporte en lo que sería este soporte dinámico que acabamos de mencionar. Fíjense que en este análisis de la gráfica estamos utilizando pocos indicadores. De por sí, por el momento lo que venimos mencionando es el volumen, que para ver si la subida es algo orgánico y no se da la subida en sí sin acompañamiento del volumen en el precio. Después lo que tenemos en cuenta también es las medias móviles. Fíjense que la utilizamos como soportes y también como que sería una resistencia cuando se da el cruce de ambas, y lo podemos complementar a esto con lo que sería el Squeezing Momentum y el ADX. Esto lo utilizamos de la estrategia de trading latino. En este caso lo que podemos hacer es buscar, usando ambos, tanto con el histograma como el ADX, la fuerza que tiene el movimiento. Si podemos ver acá, el ADX está por encima de la línea del 23 y esto significa fuerza, y además de eso el histograma pasa de lo que sería el rojo fuerte, que significa en este caso si el precio venía cayendo, fuerza en la caída. Esa caída pierde lo que sería la fuerza, se da el histograma rojo más claro y pasamos del histograma rojo al verde, mostrando un verde fuerte que significa fuerza en lo que sería el movimiento que se está dando, que en este caso sería el movimiento hacia el alza. Entonces la idea es tratar de utilizar pocos indicadores y ver de analizar la gráfica sin estar ensuciándolo. Otra forma también de marcar estos soportes, la cual podemos utilizar, es mediante esta herramienta que es la de perfil de volumen anclado, que es gratuita, de por sí se puede utilizar. Fíjense que nos marca con el POC, que es la zona de máximo
volumen de máximo tradeo, por decirlo así. Está cercana a la que habíamos marcado. Yo de por sí no la utilizo. Si alguno tiene TradingView pago, lo que puede hacer también es usar el Volume Profile. Es otra herramienta que nos marca los POC, en el cual en base a los POC podemos utilizarlo por soporte o resistencia. Está bueno también para usarlo. Pero bueno, en mi caso, como soy pobre y no tengo TradingView de pago, me baso en estas herramientas. Y bueno, luego de esta introducción y volviendo a lo que sería el análisis del último video, lo que dejamos fue esta figura chartista, este triángulo descendente, en el cual el precio lo que hace es formar máximos cada vez más chicos y el precio se va comprimiendo. Si se fijan en la zona del soporte, el precio no la puede vulnerar hasta que llega un momento que se comprime tanto que o va para arriba o para abajo. En este caso dejé estas dos líneas mostrando tanto movimiento para abajo o hacia el alza, no por el hecho de que puede ser que vaya para un lado o para el otro, sino que es más que obvio que el precio pueda hacer eso, sino porque lo que he hecho es que lo que deberíamos hacer, en mi caso mejor dicho, como opinión mía y lo que yo estaba esperando, es que el precio vulnere tanto lo que sería esta línea de resistencia que se da por el techo del triángulo, luego de superarla con volumen y fuerza, que el precio haga lo que sería un throwback y continúe con el movimiento. O en el caso de que el precio rompa hacia la baja, lo que buscamos primeramente es que vulnere estas medias móviles, que si pueden observar tienen la de 10 y 55 que se van comprimiendo hasta que en un momento el precio las vulnera lo que sería la línea de soporte del triángulo. Y por último, lo que queda por vulnerar es esta línea de soporte dinámico que habíamos dejado marcado con estos dos contactos. Y si pueden observar, toca este soporte y el precio reacciona. Entonces, lo que habíamos dicho es que si llegase a vulnerar esto, el precio llegase a caer con fuerza, entremos con el siguiente movimiento. Como en este caso no se dio, simplemente el precio tocó la línea de soporte y fue rechazado. Como podemos observar, el precio lo que hizo fue tocarlo y en este caso, si miramos el ADX, obtiene lo que es la fuerza por encima de la línea de 23. Y además de eso, con los histogramas podemos observar cómo pasa de lo que sería el rojo sin fuerza, por decirlo así, hasta el histograma de la línea de lo que sería verde, y con un poco de acompañamiento de volumen. En comparación con lo que sería el volumen que venía manejando antes, es ínfimo, ¿no? Pero si se fijan, hay un poquitito más de volumen en lo que venía manejando en días anteriores, porque cada vela de acuérdense que estamos en una gráfica diaria y cada vela de esta significa un día. Así que bueno, luego de que se da ese movimiento, lo óptimo en este caso, al ver que el precio no vulnera esta línea de soporte, sería haber comprado en estas zonas más o menos. Si bien todavía no teníamos el disparador en sí, ya a esta tercera vela podíamos observar que la X se encontraba con un poquito de fuerza y en el histograma ya había entrada. Y la confirmación se termina de dar con el rompimiento de las medias. Fíjense que el precio se ve rechazado acá en el soporte, rompe lo que serían las medias, rompe este triángulo y además con una vela contundente. Fíjense que es una vela diaria, ya les digo de cuánto el porcentaje, pero más o menos casi un 6%. Entonces quizás en este tramo ya hubiese sido una buena idea comprar, ir de última comprando escalonadamente y viendo que con un soporte, que tenemos un soporte cercano, podríamos haber puesto un stop loss. Y en mi caso, yo de por sí no compré Bitcoin, lo que hice fue utilizar este disparador para comprar lo que serían las altcoins, porque más que nada las altcoins son las que te pueden dar más ganancia. En el caso de que Bitcoin te suba un 5%, si vos tenés una altcoin que tenga una baja capitalización, puedes quizás obtener un 10-20%. Entonces, con ese análisis, lo que podemos hacer ahora es ver cómo se está comportando el precio. Nuevamente, si observan, tenemos otro triángulo con las mismas características de por sí. Fíjense que podemos marcar el techo con esos dos toques y un piso que más o menos se viene dando con estos toques y en simultáneo. Otra vez un triángulo descendente en el cual los máximos son cada vez menores y la línea de soporte no es vulnerada. Línea de soporte que también la contiene lo que serían las medias. Y lo que podríamos observar y mejor dicho esperar en este caso es que el precio cada vez cuando esté cerca, o en este caso ya lo está, de las medias y en este caso del soporte dinámico, es ir viendo de una compra.
de realizar una compra. En este caso ya lo que se podría hacer es comprar en el retroceso. De por sí, si se fijan, Bitcoin venía sin volumen, sin hacer nada básicamente, y en el día de ayer creo que metió una vela de como un 4%, 3%, cosa de que demuestra interés, y de por sí el precio lo que hizo fue subir y las altcoins acompañaron. Pero el día de hoy ya tenemos un retroceso del 1% más o menos. Pero lo importante en esto es que, si pueden observar, el precio lo que hizo fue romper las medias. O sea, las medias se habían comprimido y la de 10 superó la de 55 y el precio hizo una primera confirmación. Además de eso, lo que podemos ver acá también en lo que sería el histograma con el squeeze momentum es que en lo que se dio en esta subida, el precio ya con el histograma nos viene marcando una entrada. Entonces tenemos indicador de un posible long en lo que sería el histograma, el precio que se encuentra cercano a las medias y cercano a la línea de soporte dinámico, y además el rompimiento de estas medias, tanto la de 10 rompiendo la de 55 hacia el alza. Entonces, como se dio este retroceso luego de esta subida de un 3-4%, lo que podemos hacer es ir marcando un long. Así que bueno, valiéndonos de esta herramienta de longs, lo que podemos hacer es, en el precio en el cual se encuentra ahora Bitcoin, es estar buscando una entrada que de por sí podemos hacer porque tenemos un stop loss bastante reducido, ya que la línea de soporte y lo que es el soporte dinámico se encuentran cerca. Así que en el precio en el cual se encuentra, lo que podríamos hacer es buscar un long. De por sí, esto es una opinión mía, cada uno es responsable en sus inversiones, donde pone el dinero. Yo simplemente le estoy brindando una opinión de cómo veo Bitcoin que se puede llegar a comportar en los próximos días. Así que bueno, marcamos el long. De por sí, buscando un beneficio más o menos 3-1 en este caso. El stop loss más o menos lo dejaría en los 28.500 más o menos. Y obviamente utilizando spot, nada de futuros. Y buscaría un profit de 3 o de 2 para alguien conservador. Si quisiera, podría ser más o menos en este último máximo. Podríamos dejarlo ahí. Pero bueno, en este caso lo vamos a dejar más o menos en la línea de los 32.000, ahí, 2.5. De por sí, como les comento, yo en este caso no entraría a Bitcoin, pero buscaría esta posible subida para agarrar alguna subida de alguna altcoin con baja capitalización. Así que bueno, chicos, con este análisis de la gráfica de Bitcoin, lo que podemos decir es que puede que se llegue a dar este posible long. De por sí no es garantía de nada, todo esto es probabilidad. Y que ante un posible movimiento hacia el alza es muy probable que pase algo similar como pasó en la subida anterior, que el precio venga, o sea, se aplane en lo que sería la zona de los soportes y haga un falso quiebre que de por sí siempre se da para liquidar a todos esos long que están apalancados y luego el precio retome hacia el alza. Yo estimo que quizás este sea el próximo movimiento. De por sí no es garantizado, como le comento, pero bueno, si se llegase a dar, trataremos de aprovechar toda esa subida en las altcoins. Bueno, chicos, ya con el análisis de Bitcoin hecho, quería comentarles que para el próximo video vamos a estar analizando la plataforma de DEX Screener y le voy a explicar cómo debemos buscar esas gemas de baja capitalización para aprovechar estas subidas que nos da el mercado. Si te gustan estos videos y no te querés perder los próximos, suscríbete. Dale, que ya estamos llegando a los 100 suscriptores, falta poquito. Hace poco que arrancamos y la verdad que se agradece mucho el apoyo. Los veo en el próximo video, les mando un abrazo de gol, saludos.